empezar, vamos a hacer una oración para que Dios tome el control de nuestros corazones y de nuestros pensamientos, ¿no? Y que siga Dios hablándonos. ¿Sí? Oremos al Señor. Padre eterno que estás en los cielos, gracias te damos, Señor amado, una vez más por tu gran amor, Señor, y tu misericordia. Gracias, Dios mío, por el tiempo de adoración, Padre, el privilegio que nos has dado de adorarte y de exaltar, Dios. Ahora llega el momento, Padre, Señor, donde escucharemos, Padre, el mensaje de tu palabra, Dios. Pon esa sensibilidad en nosotros, mi Dios, de escuchar tu voz. Quita los pensamientos frustrantes, todo aquello que quiera impedir, mi Dios, de que podamos escucharte, mi Dios. Abre nuestro entendimiento y sobre todo nuestros corazones para que podamos guardar y atesorar, Dios mío, la palabra, mi Dios. Y que este mensaje, mi Dios amado, Señor Padre eterno de la gloria, reviva, Dios mío, nuestros corazones, Señor, y nos enseñe, Padre amado, a depender más de tu presencia, mi Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. ¿Cuánto dan un fuerte gloria a Dios? Aleluya. Dásela fuerte porque es para Él. Amén. Gracias te damos, Señor. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras, hermanos, en el Evangelio de Lucas. Y vamos a meditar en el capítulo 15, versículo 24. Cuando lo tengas, identifica con un amén. Lucas, capítulo 15, versículo 24. ¿Lo tenemos? Vamos a leer la palabra tal y como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, que hoy está con nosotros. Y el pueblo dice, amén, gloria a Dios. Porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Gloria sea al Señor. Puede sentarse, amada iglesia, siéntase cómoda, amén. Hoy quiero hablarles, hermanos, con el tema o la porción de este mensaje. ¿Hasta cuándo en la posilga? ¿Hasta cuándo vamos a vivir, hermanos, fuera de la voluntad de Dios? ¿Cuánto tiempo vamos a vivir, hermanos, alejados de la gracia de Dios? ¿Cuánto tiempo vamos a vivir, hermano, en el chiquero del pecado? La posilga es el tema, hermanos, de esta hermosa tarde. Amados hermanos, nadie se levanta por la mañana en la vida viviendo en una posilga. Nadie, hermanos, se levanta por la mañana diciendo, hoy quiero oler a estiércol, hoy quiero soportar hambre. Nadie se levanta diciendo, hoy quiero ser despreciado, hoy quiero que me humillen, hoy quiero, amados hermanos, fracasar. Nadie se levanta por la mañana con este pensamiento. Nadie dice, hoy quiero perderlo todo, hoy me voy a malgastar lo que me gané en un mes. Hoy quiero que mi familia se destruya. Hoy quiero que mi matrimonio se destruya. Hoy quiero que mis hijos se pierdan. Nadie se levanta pensando de esta manera por la mañana. Sin embargo, hermanos, de una manera sutil y paso a paso y decisión tras decisión que el ser humano toma, amados hermanos, termina viviendo en un chiquero espiritual. Termina viviendo, amados hermanos, en una depresión espiritual, en un fracaso espiritual, en un decaimiento espiritual. Terminan cayendo, hermanos, en lugares donde luego no saben cómo salir de esa condición. Por eso el tema se llama ¿hasta cuándo en la posilga? ¿Hasta cuándo vamos a vivir, hermano, con el pensamiento erróneo de fracaso espiritual? ¿Hasta cuándo vamos a vivir, hermanos, con ese pensamiento de no querer buscar la voluntad de Dios? ¿Hasta cuándo vamos a vivir, hermano, con esa mentalidad o ese estilo de vida que poquito a poquito y paso a paso y decisión tras decisión nos vamos hundiendo en un chiquero espiritual donde solamente hay mal olor, donde solamente hay desprecio, donde solamente hay suciedad, hay señalamiento? Un lugar, hermano, muy despreciable. Nadie se levanta, hermano, pensando negativamente por la mañana.
Yo no me levanto pensando hoy quiero discutir con mi esposa, hoy yo quiero que mi hijo le vaya mal, hoy yo quiero que aquel hermano fracase, que aquel hermano caiga. Nadie piensa, hermano, en ese momento. La posilga, hermanos, no es un lugar físico solamente, como vemos en la imagen. No es un lugar físico solamente, no es un chiquero, un lugar de cerdos, hermanos. Amados hermanos, sino que también es aquello que ocultamos en nuestros corazones. Aquella miseria de vivir lejos de la presencia de Dios. Conformándonos, amados hermanos, con las algarrobas que el mundo nos ofrece. Conformándonos con las costumbres vanas que el mundo nos ofrece. Ese chiquero espiritual aún muchos lo cargamos en el corazón. Porque vivimos, amados, seguimos viviendo, hermano, con una vida de mediocridad espiritual. No hay crecimiento. Seguimos embarrados con la mentira. Seguimos embarrados con el lodo, hermano, del fracaso. Con el lodo, amados hermanos, de no creer a la voluntad de Dios. De no creer a la palabra de Dios. Vivimos en ese chiquero, hermanos, donde muchas veces no buscamos la oración y a su nombre. Muchas veces nos conformamos con las migajas que el mundo nos ofrece. Nos acostumbramos a su mal olor. Nos acostumbramos, amado hermano, lo que el mundo está haciendo, destruir tu casa, destruir tu familia, destruir el futuro de tus hijos, destruir la descendencia de tus hijos. Pero estás acostumbrado al mal olor. Estás acostumbrado de que la vida que tú llevas en este mundo, tú crees que está bien. Porque así pensaba yo también. Yo creía que todo iba a marchar bien hasta cuando me vi embarrado así como ese joven. Pero el Señor tuvo misericordia y por eso estoy hablando aquí. Muchos seguimos, amados hermanos, viviendo de esa misma manera. Muchos cristianos siguen con ese chiquero espiritual en el corazón, con resentimientos, con odio hacia su hermano. No lo saluda al entrar a la iglesia. No lo saluda cuando lo ve. Prefiere darle la espalda, está en un chiquero espiritual todavía. No se ha levantado de ese lugar, de ese extremo, porque aún no ha aprendido a amar a aquel que ve con sus propios ojos. Aún no ha aprendido a valorar a la persona que tiene a su lado. Porque todos venimos de un chiquero donde Dios nos ha levantado del mundo. Donde todos sabemos que nuestros matrimonios han fracasado muchas veces. Todos sabemos que nuestros hijos han fracasado muchas veces. Todos sabemos, hermano, que nuestros padres han fracasado. Y entonces, ¿por qué hacemos de menos a la otra persona? Vivimos en un chiquero espiritual, hermano, donde no nos damos cuenta y estamos embarrados con ese rencor en el corazón y a su nombre. Esto fue exactamente lo que le pasó a este protagonista. Yo sé que usted muchas veces ha leído este texto. Yo sé que usted muchas veces ha escuchado que se predica de diferentes y muchas maneras. Este protagonista que habla del Evangelio de Lucas, hermanos, era un hombre que lo tenía todo. Un hombre que tenía, amados, muchos privilegios, pero decidió marcharse. Un hombre que quizás, amado hermano, pongámoslo así en nuestra similitud. Tenemos nuestro matrimonio, pero preferimos irnos a otro lado. Tenemos a la familia, pero preferimos irnos a otro lado. Tenemos nuestros hijos, pero preferimos dejarlos abandonados. Y este joven hermano tenía todo en la casa de su padre, pero decidió marcharse. Decidió huir lejos. Un hombre que lo tenía todo, pero prefirió dejar la cobertura de su padre. Como muchas veces nosotros, teniendo amor en nuestros hogares, preferimos ir a buscar un amor vano en el mundo. Con gente que luego te van a despreciar, con gente que luego te va a señalar, gente que luego te va a ver en el fracaso y te va a dar la espalda. Y le estás dando la espalda a aquel que realmente quiere lo mejor para ti y a su nombre. Esto es lo que realmente le pasaba a este protagonista. A este joven, a este hombre, a este anciano, como usted le quiera llamar, póngase usted ahí. Porque es lo que pasa muchas veces en nosotros, hermanos. Creemos que lo tenemos todo cuando tenemos un buen trabajo, cuando lo tenemos todo, pero preferimos ir al mundo.
Preferimos ir a comer algarrobas, a recibir, hermano, el desprecio, a recibir aquellas cosas que luego nos van perjudicando poco a poco, y decisión tras decisión vamos llegando al fracaso. Ella es su nombre. En el versículo 16 dice la Escritura: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Un heredero de la provincia del padre desea comer alimento de cerdos. Un hombre, hermanos, que tenía muchas posibilidades para comerse un buen banquete. Como nosotros muchas veces, el Señor nos llena de privilegios, nos llena de talentos, nos llena de capacidades. Te hace un buen predicador, te hace un buen adorador, pero prefieres irte a comer lo que el mundo te ofrece. Preferimos muchas veces dejar las cosas a un lado. Un heredero, un hombre, amados hermanos, que tenía el Padre, que tenía su cobertura, que tenía su amor, que tenía su apoyo, tenía su brazo que lo sostenía. Era un hombre, hermanos, que era el ángel que acampaba a él, porque eso es nuestro Padre. Nuestro Padre nos protege, nuestro Padre nos alimenta, nuestro Padre nos sustenta. Cuando estamos cansados nos levanta, cuando estamos entristecidos nos consuela. Él es, amado hermano. Pero este hombre comenzó poco a poco y decisión tras decisión viviendo en una pocilga. Poco a poco este hombre comenzó a llegar a un lugar donde no se lo imaginaba, donde ya solo era mal olor, donde ya solo era suciedad. El pecado hoy en día está haciendo que el cristiano hieda espiritualmente. El cristiano, amados hermanos, el pecado hoy en día está haciendo que su mal olor se refleje. Porque hoy en día queremos ser cristianos, está bien, llámese cristiano, llámese católico, llámese lo que usted quiera. Pero ¿dónde está el fruto de lo que hay en ti? Aún sigues en la pocilga espiritual, aún sigues en el mundo, aún sigues viviendo con esos malos deseos de pleitista, de señalador, de murmurador, aún sigues viviendo en esa pocilga. Y hoy es el tiempo de que salgas de ese lugar, y a su nombre, a Dios sea toda la gloria. El mal olor, hermano, es el fracaso. Donde muchas veces fracasamos espiritualmente. Muchos hemos caído. Muchos hemos perdido un matrimonio, una familia. Muchos hemos perdido el cariño, el amor de nuestros hijos. Y a veces, hermanos, solo olemos el olor del fracaso. Muchas veces, hermanos, sentimos ese abandono de la gente que creíamos que no nos iban a abandonar. Porque así yo era. Quizás usted no me conoce, pero quizás muchos que me ven en las redes sociales saben quién era Abraham Ruiz. Sabe quién era este joven que está aquí hablando este mensaje que viene de parte de Dios. Un hombre que había fracasado, un hombre que comenzó a vivir en la pocilga de las calles, un hombre que no se bañaba, no se vestía, un hombre que pasaba, hermano, en suciedades, despreciado, recibiendo el desprecio de la gente que yo creía que no iba a abandonarme. Un hombre, amados hermanos, que comía migajas del suelo porque ya no tenía, ya nadie me daba 20 córdobas, 50 córdobas, que estamos hablando menos de 10 euros. Nadie me los daba. ¿Por qué? Porque ya, hermanos, estaba fracasado espiritualmente y físicamente. Yo sé que los que me conocen ya entienden esto, que no estoy mintiendo. Y no miento porque vive Jehová en cuya presencia estamos, y a su nombre. A Dios sea la gloria. El abandono de la gente, hermanos. Esto vivía continuamente este hombre. Y esto vivía actualmente, o esto hoy se vive actualmente. Muchos, amados hermanos, personas cristianas que han caído, hermano. Ya no hay aquella mano que lo levanta. Ya no hay aquel hermano que esté orando por levantarse a este varón. Hoy en día solo hay señalamiento. Nos señalamos como que si fuéramos perfectos. Todos somos imperfectos, pero tenga cuidado. La Escritura dice, sed perfectos porque yo soy perfecto.
Sed santos porque yo soy santo. La Biblia, hermanos, la palabra de Dios no se equivoca. Pero ¿qué pasa cuando Isaías decía, este es el ayuno que yo quiero, que liberen a los que están abatidos, que rompan las cárceles, que le den de comer a la viuda, que levanten al huérfano? Pero hoy no estamos haciendo eso. Estamos viendo, hermanos, cómo caen los demás, pero no los levantamos. Estamos viendo cómo aquel quiere levantarse, pero no sostenemos su mano para que se levante. Y hoy en día vivimos en ese estado de miseria espiritual. Queremos impresionar, pero Dios nos mira que aún estamos en ese chiquero, porque no reconocemos lo que hay en nuestros corazones. Sabemos que en nosotros hay falsedad. Sabemos que en nosotros hay engaño. Que muchas veces queremos aparentar algo, pero en realidad no lo somos. Si no dice amén, me estoy equivocando. A Dios sea la gloria, hermano. Porque así somos nosotros, hermano. Por eso, hermano, muchos de nosotros vivimos aún en esa posilga. Cuando el Señor me daba esta palabra y me daba este tema, yo comenzaba a meditar, Señor, ¿por qué aún sigo en este chiquero? ¿Por qué me siento tan sucio? ¿Por qué aún todavía no he podido levantarme? Porque, hermanos, no es solo predicar la palabra. No es solamente venirte a hablarte de un texto y Dios te dice esto y ya. Depende y Dios demanda también, hermanos, de mí, de que yo viva esta palabra. Aquí el Señor me recuerda lo que yo era. Me recuerda dónde Dios me ha levantado. Y me recuerda, hermano, que hay muchos que están también en esta ocasión, que hay que darles una palabra. Por eso escucha esto. ¿Hasta cuándo vas a vivir en la posilga? ¿Hasta cuándo vas a vivir en esa mediocridad espiritual? ¿Cuánto tiempo más vas a vivir despreciando a tu esposa, a tu esposo? ¿Cuánto tiempo más vas a vivir despreciando tu familia? ¿Cuánto tiempo más vas a vivir enredándote en el mundo? ¿Hasta cuándo vas a estar en esa posilga y a su nombre? ¿Cuánto tiempo más vas a soportar el mal olor del fracaso? ¿No te das cuenta que estás fracasando como padre, como hermano? ¿No te das cuenta que estás fracasando como esposa, como esposo? Estás fracasando como madre, como hijo. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así, en este fracaso espiritual, donde creemos que todo está bien en nuestros hogares? Donde creemos que todo marcha bien en nuestro matrimonio, pero sabemos que estamos mal delante de Dios. Sabemos que estamos cometiendo errores. Sabemos que no nos estamos respetando. Sabemos que estamos ignorando los mandamientos de Dios. ¿Hasta cuándo vamos a soportar el hambre? El hambre de buscar a Dios. El hambre de ser sinceros delante de Dios. El hambre, hermano, de acercarnos a Él con integridad. No con apariencia. Porque el que se acerca a este lugar reconociendo la presencia de Dios ya no tiene que ser igual, ya no tiene que ser el mismo, tiene que ser diferente, tiene que ser un adorador, ya no puede ser igual, ya no puede vivir en el chiquero del mundo y a su nombre. A Dios sea la gloria. ¿Cuánto más vas a soportar esa necesidad sabiendo que necesitas a Dios? ¿Por qué no te humillas delante de Él? ¿Por qué no presentas la situación que estás pasando? ¿Por qué no le pides a Dios nueva fuerza para presentarte y luchar por la familia, para luchar por el ministerio, para luchar por el hogar, para luchar por los hijos? ¿Por qué no te esfuerzas? ¿Por qué no clamas? ¿Por qué no dices, Señor, torre fuerte es tu nombre, me estoy debilitando, dame fuerzas? Señor, tú eres quien levanta al caído, me estoy cayendo, levántame. Sácame de esta posilga. Sácame de esta falsedad. Sácame de esto que me está golpeando, me está doliendo. Pero muchas veces, hermanos, nos acostumbramos al mal olor. Nos acostumbramos al estilo de vida que llevamos. Venimos a la iglesia por venir, por presentarnos, porque vean, hermanos, que somos hermanos puntuales. A la escuela van los jóvenes, son puntuales y la mayoría no va pero ni a estudiar.
Al trabajo la mayoría de los hombres son puntuales y otros se están quejando, no quiero trabajar. Pero hermanos, aquí que somos nosotros delante de Dios. Bonita la alabanza que cantaban nuestros hermanos. Quiero ser como David, conforme al corazón de Dios y el celo de tu casa. El pueblo tiene que entender que aquí no venimos a adorar al pastor ni a la pastora. Aquí no venimos a ver a los que cantan alabanza. Venimos a adorar el nombre de Dios, que es sobre todo nombre, y a su nombre hay que tener reverencia a la presencia de Dios, hermanos. Yo le voy a contar un testimonio. Toda la semana, hermano, de esta semana, he estado trabajando del turno de la tarde. Y aparte me metí a estudiar un curso. Y desde que me levanto, procuro primeramente leer la palabra de Dios, orar 15, 20 minutos para que no me coma el tiempo. Pero me está entrando un cansancio. Y le digo al Señor, Señor, no puedo vivir así. No tengo que dejar que las cosas materiales o las cosas que estoy viviendo me impidan acercarme a tu presencia. Mañana yo quiero ir al ayuno. Mañana yo quiero buscar tu presencia. Mañana yo quiero irme renovado, Señor, porque esta semana me ha cansado, esta semana me ha agotado, pero yo sé que si me acerco a ti me vas a renovar. Y hoy en esta mañana fue de gran bendición el ayuno, hermano. Y Dios bendiga a los que tuvieron la disposición de venir. Y sigo, hermanos. ¿Cuánto tiempo más vas a soportar la soledad que ha causado el haberte alejado de Dios? ¿Por qué has dejado el primer amor? ¿Por qué decidiste alejarte de Dios? No tomemos las cosas, hermanos, como normales. ¿Por qué nos alejamos de Dios? Podemos venir a la iglesia, pero sabemos que estamos lejos de Dios. Porque el pueblo de Israel, hermanos, adoraba a Dios, hacía sus ofrendas, pero su corazón estaba lejos. Y el pueblo no tiene por qué ser así. No podemos adorar a Dios y que nuestro corazón esté lejos. Nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra alabanza tiene que estar cerca del Señor. Tiene que estar cerca de Él y seguir adorándole hasta que Cristo venga y a su nombre. A Dios sea la gloria. Tú que estás en este lugar, déjame decirte, la posilga no es un lugar que te corresponde. No naciste para vivir entre las migajas de los cerdos, hermano. Tú que estás aquí, hermano, no naciste para vivir fracasado. No naciste para vivir en derrota. No naciste para ser, amado hermano, algo sin utilidad. Naciste para heredar la gracia de Dios. Naciste para heredar la salvación. Naciste para ser un buen instrumento en la mano de Dios. ¿Hasta cuándo, hermano? Tú no naciste para cargar rencor en tu corazón. Por eso mi Señor Jesucristo, Maestro de maestros, Pastores de pastores y Ministro de ministros, Salvador y eterno, Príncipe de paz y admirable consejero, Él dijo, hermano, 7 veces tenemos que perdonar a nuestro hermano, 70 veces. ¿Por qué? Porque tiene que haber paz en nuestro corazón. La posilga no nos conviene a nosotros, los hijos de Dios. Tenemos que caminar con el corazón limpio, con el corazón sincero delante de Dios y a su nombre. No naciste, hermano, para mendigar las algarrobas del mundo. Tú no naciste para rogarle al hombre un puesto de trabajo. No naciste para nada de estas cosas. Si el Padre lo tiene todo y Él recibe a quienes se acercan a Él confiadamente ante su presencia. Porque si no, yo estaría perdiendo el tiempo, hermano. Estaría desgajándome la garganta. Te estaría engañando en ese lugar, llenándote de emociones falsas. La palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Y la palabra de Dios no miente y nunca jamás volverá vacía, y a su nombre. A Dios sea la gloria.
El hijo pródigo es un ejemplo total de cómo la vida se destruye cuando nos alejamos de Dios. El hijo pródigo es un ejemplo total de cómo el hombre fracasa cuando se aleja de Dios. Cómo fracasa el matrimonio cuando le dan la espalda al Señor. Cómo fracasan los padres cuando le dan la espalda al Señor. Cómo fracasa el gobierno cuando le da la espalda al Señor. Cómo fracasa el mundo cuando le da la espalda al Señor. Este es un ejemplo total de cómo fracasamos cuando le damos la espalda a Dios, cuando no lo tomamos en cuenta en las decisiones que vamos a tomar, cuando no lo tomamos en cuenta en el paso que vamos a dar más adelante. Ya su nombre. Hay un versículo hermoso, no me acuerdo el capítulo, pero David decía: aviva mis pasos en tus caminos. Aviva mis pasos en tus caminos, decía el rey David. Lo tomaba en cuenta en su camino. Señor, guíame, en otras palabras. No permita que se desvíen. Señor, Dios mío, ayúdame a que mis pasos sean rectos, a que sean verdaderos, aunque el hombre vea que voy recto, porque hoy en día, hermanos, la mayoría de la gente está despreciando a los íntegros. La mayoría de la gente está despreciando a aquellos hombres que se consagran, porque realmente hay chiqueros en nuestros corazones. Y no hemos entendido cuál es la voluntad de Dios en el pueblo. ¿Cuántos de aquí somos salvos? Ni usted se lo cree, hermano. ¿Cuántos de aquí nos vamos al cielo? Ni usted se lo cree, hermano. A Dios sea la gloria. Hay que creerle al Señor de que somos salvos por gracia, de que Cristo viene pronto y nos va a levantar, y a su nombre. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Proverbios 21:16 dice: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Qué dura es tu palabra, Señor. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Todo aquel que se aparta de Dios fracasa. Todo aquel que se aparta de Dios vive en la posilga, vive en la miseria. Vive en la desgracia. Su matrimonio nunca va a prosperar. Su familia nunca va a prosperar. Nunca vas a crecer espiritualmente. Nunca vas a crecer física y materialmente. Aunque te desgajes trabajando de lunes a domingo, no vas a avanzar. No vas a crecer porque no está Dios en medio de tus planes. No está Dios en medio de esas cosas. No estás tomando en cuenta al Señor. El hombre que se aparta de Dios vive en esa miseria del mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, el mundo pasa y sus pasiones, el mundo pasa y sus bienes, pero la voluntad de Dios permanece. La voluntad de Dios permanece. A Dios sea la gloria. El hombre que se aparta de Dios fracasa. Si no me lo cree, pregúntele al que está a su lado, ¿cómo le fue fuera de Dios? O pregúnteme a mí, le voy a responder, ¿cómo era mi vida fuera de la mano de Dios? A Dios sea la gloria. En Juan 15:5 Jesús dijo: separados de mí, nada, usted se lo sabe. ¿Y por qué se aleja de Dios? ¿Por qué se aleja de Dios? ¿Por qué no quiere venir a los ayunos? ¿Por qué no quiere venir los sábados a la iglesia? ¿Por qué no se quiere congregar los domingos? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no te acercas a Dios? Si tú sabes que sin Él no eres nada. David decía: hazme saber que mi vida es como la neblina, que también soy como la flor del campo. Nos desvanecemos poco a poco. Hoy estamos aquí, hermano, más luego no lo sabemos. Gente que muere de un parálisis, gente que muere de un trauma, gente que muere de muchas cosas, gente que hermanos, tienen accidentes. ¿Y qué nos asegura a nosotros que hoy, hermanos, vamos a estar tranquilamente después de salir de este culto? Si Cristo viniera en esta hora, ¿cuánto estamos preparados realmente en este lugar?
¿Cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cómo te sientes delante del Señor? Examínate. Como dice el pastor, hagamos un autoanálisis. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Tenemos ganado el reino de los cielos? ¿Sientes amor por tu prójimo? ¿No sientes odio? ¿No sientes señalamiento? ¿Has perdonado la ofensa de tu hermano? Porque en el reino de los cielos no entran mentirosos, no entran vulgares, no entran señaladores, no entran perversos, no entra nada de lo que está fuera de la voluntad de Dios. Dásela fuerte, no te molestes conmigo, es su nombre. Hay cosas, hermanos. Dice, amados hermanos, que el hijo pródigo pensaba que él podía dominar su vida sin la ayuda del padre. Lo que él creía, hermanos, que podía dominarnos como nos pasa a nosotros, se le había salido de las manos. Muchos de nosotros creemos que si nos movemos un ladito de aquí para allá, nos va a ir bien y que lo podemos controlar. Muchas veces nosotros decimos, no, este pescadito aquí está rico, esta espinita, se ve rico el pescado frito. Pero aquí se lo explico mejor, en el pescado hay una parte que se ve muy carnuda, pero hay unas espinitas finitas que llevan por dentro. La otra vez yo dije, qué trozo de pescado hermano, me estaba ahogando. Así es el pecado. Lo miramos tan sabroso, un tuquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de pecado te destruye, te ahoga, te mata. No podemos vivir, hermano, en esa posilga de migajas del pecado. No podemos, amado hermano, estar viviendo en esa mediocridad. Si somos de Dios, apartémonos del mundo. Si somos de Dios, vivamos para Dios. Si somos de Dios, caminemos como el Señor quiere que caminemos. Si somos de Dios, alumbremos a los demás. Seamos luz en medio de las tinieblas. Porque cuando somos luz, las tinieblas no prevalecen. Proverbios 14:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Caminos que yo creía que eran agradables. Cuando me iba a meter la dirección del espléndido, cuando iba a la dirección del fracaso de mi matrimonio, cuando iba a la dirección de muchas cosas, creía que todo estaba perfecto y que se miraba deleitoso. Llegué a un extremo que decía, qué rico que es drogarme. Así decía, hermanos, no me da vergüenza. Para que escuchen los que están en las redes sociales. Así decía yo cuando me drogaba, qué rico que es drogarse. Pero cuando estaba, pónganme la imagen, hermanas, por favor. Pero cuando estaba como este hombre, cuando estaba así, era el problema. Mi familia por otro lado, mi hijo por otro lado. A los lados no había ni un amigo. Viví en una posilga. El que no me conoce no sabe mi proceso. El que no me conoce no sabe cuál fue mi estilo de vida. Pero si quieres conocerla, tú te sientas conmigo, nos tomamos un café en el Chile y te cuento mi historia. ¿Por qué, hermanos? Dásela fuerte porque es para Él. Para mostrarte que hay poder en el Señor para levantar, para sanar, para libertar, para hacer que un hombre de ese momento, un hombre que está en esa posición, lo ponga a este lugar, hermano, para darte una palabra de aliento, para decirte que Cristo salva, que Cristo perdona, que Cristo liberta. Ya no estoy como ese hombre, ahora camino para Dios, para darte una palabra, para darte un mensaje y decirte que Cristo viene pronto y que tú eres un hijo, un heredero de la gracia de Dios y a su nombre. A Dios sea la gloria, hermanos. Hay cosas que hacemos que nos parecen correctas, pero te llevan poco a poco y tras decisión te llevan al fracaso. Hay cosas que nos parecen correctas, pero la Escritura nos enseña, hermano, que nuestra propia opinión nos lleva al fracaso. Por eso dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No vivas incluyéndote con el diablo. Repréndelo, hermano, de tu vida. No te enredes con la mentira. No hables mentira.
La palabra de Dios dice, ¿quieres días buenos? Retén tu lengua de hablar engaño y a su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Digan amén, aleluya. A Dios sea la gloria, hermanos. Creemos que si seguimos nuestros deseos, todo estará bien. Creemos que si mientras haya vida, podemos seguir ajenos a la voluntad de Dios. Creemos que podemos seguir siendo igual. No podemos seguir siendo falsos. No podemos seguir mintiendo, engañándonos. Examínate qué realmente hay en tu corazón. Pregúntate si aún estás viviendo en la posilga. Examínate. Pregúntate si aún estás mintiendo delante de Dios. Examínate si aún estás viviendo con los malos deseos de tu corazón. Si aún sigues sintiendo envidia o señalamiento o quieres estar encima de tu hermano, revisa tu corazón. ¿Estás viviendo en la posilga o estamos siendo un solo cuerpo en Cristo? El fin de las malas decisiones, el fin de alejarse del Padre te lleva a la muerte. Te lleva, hermano, a ese fracaso espiritual. Yo no deseo que tú fracases. Yo deseo que vayas en victoria y en victoria, en victoria y en victoria, con ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Porque con Cristo somos más que vencedores y todo lo vamos a poder en Cristo que nos fortalece. Que escuche el diablo, que todo lo vamos a poder en Cristo que nos fortalece, y a su nombre. A Dios sea la gloria. Quizás las decisiones que muchas veces tomamos sin la ayuda de Dios nos llevan a lugares equivocados. Por eso muchas veces, hermanos, nos sentimos donde no queremos estar. Porque tomamos decisiones y no tomamos en cuenta al Señor. No le decimos, Señor, es tu voluntad que tome este trabajo. No le decimos, Señor, dame, Dios mío, un empleo que me permita estar en tu casa. Señor, Dios mío, dame un talento para glorificar tu nombre. Pero muchas veces pedimos las cosas para sentirnos superior a los demás. Estamos aún en la posilga porque queremos ser exaltados y no estamos glorificando el nombre de Dios. La decisión que tuvo el hijo pródigo lo llevó a un estado de miseria que nadie, amados hermanos, deseaba estar con él. Las decisiones que yo había tomado, las decisiones que tú has tomado, tú no te das cuenta, pero la mayoría ya nadie quiere estar contigo. ¿Por qué? Porque cometes muchos errores. ¿Por qué? Porque no eres sincero. ¿Por qué? Porque no eres amable. Desde que se te acerca el hermano ya le haces la cara. Y aquel hermano dice, uy, pero ¿qué le he hecho a esta hermana yo? Aquel hermano está esperando que le des la mano. Parece que anda molesta conmigo. A veces yo bromeo con los hermanos porque me les hago el tonto, me les hago a un lado. Y ahí no me quiere saludar, me dice mi hermana Candy, es que yo creo que usted estaba molesta conmigo. Pero yo es por reír con mis hermanos, porque yo a todos los amo. A mí desde que vengo, yo deseo saludarlos a todos. Porque he entendido, hermano, que este es mi familia, es mi hogar, que la posilga a mí no me conviene. Que es aquí donde tengo que estar para adorar el nombre de Dios y unirme con cada uno de mis hermanos. Ya casi me acerco al final, hermanos. El versículo 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me imagino que este joven caminaba, iba memorizándose su sermón. Padre, he pecado contra ti, ¿cómo me voy a presentar al Señor? Y me imagino que iba meditando y pensando. Imagínese a un hombre sucio, un hombre, amados hermanos, muy despreciable, meditando en esta palabra. Me voy a levantar y le voy a decir a mi Padre, he pecado contra ti. El Señor muchas veces escucha cuando nosotros le pedimos perdón, pero no nos acercamos con sinceridad. No queremos, amados, reaccionar de esa misma manera que se levantó este joven. Este joven, en otras palabras, decía, voy a tomar una decisión. Es cierto, he pecado, pero yo me voy a levantar. Es cierto, fracasé en esta situación, pero yo me voy a levantar.
Es cierto, hice mal, pero me voy a levantar y le voy a decir a mi Padre, perdóname. Yo le voy a decir a mi Dios, perdóname. Si tú has fallado, si tú has pecado, acércate al Señor y dile, Padre, perdóname. Dile, Señor, perdóname. Porque Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Por eso, si nos acercamos a Dios, tenemos que entender que Él nos va a perdonar, nos va a limpiar. Él vuelve en sí. Si has fallado, acércate a Dios. No lo hagas por los que están a tu lado. Siente necesidad por el Señor. Busca su presencia. Esto tiene que ser de Dios, hermanos. No es que te obliguen. Es que te tienes que acercar porque tienes que reconocer que tú necesitas a Dios. Que tú realmente necesitas ser cambiado. Que necesitas salir de la situación. Deja ya el juego del mundo. Deja ya el juego del fracaso, hermano, espiritual. Y comienza a levantarte como un hijo de Dios. Comienza a levantarte como una hija de Dios. Por eso, hermanos, nosotros estamos con herida, pero sabemos que Dios nos va a sanar. Dios nos va a levantar. Por eso, hermanos, tenemos que reconocer que hemos pecado y que somos pecadores, pero que podemos acercarnos al Señor y Él nos va a perdonar. Por eso, si reconoces, serás perdonado. Si reconoces, serás restaurado. Si reconoces, serás limpio. Jeremías decía en el capítulo 17:14, Señor, sáname y seré sano. Señor, sálvame y seré salvo. Por eso, si tú quieres ser salvo en esta hora, pídele a Dios que te salve, porque no está en mí el salvarte, no está en mí. Yo solamente soy instrumento que trae este mensaje. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia, no lo que dice el hermano Abraham, que oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Y el que tenga necesidad, acérquese al Señor. El que quiera ser salvo, acérquese al Señor. Si quieres restaurarte, acércate al Señor. Ya es tiempo de que vuelvas a Cristo. Ya es tiempo, ya. Ya mucho ha sufrido tu familia. Ya mucho ha sufrido tu matrimonio. Depende ya de nosotros acercarnos al Señor. Acércate a Dios. Por eso, si alguien, hermano, se ha extraviado de la voluntad de Dios, vuélvase. Vuélvase a los caminos antiguos. Vuélvase a la vida de Cristo. Vuélvase a la vida de la restauración. Si alguien se ha alejado del camino de la integridad por las mentiras que el mundo te ha ofrecido, vuélvase a Dios, vuélvase a ser íntegro, vuélvase a ser limpio, vuelva a decir la verdad. Si te has alejado de buscar la presencia de Dios como antes lo hacía, vuelve a buscarle. Vuelve a acercarte al Señor. Vuelve a proclamarlo en tu casa, en tu cuarto. Vuelve a buscarlo en su palabra. Vuelve a buscar su presencia. No te canses de hacerlo. Zacarías 1:3 dice, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Si nos alejamos, Él se aleja. Si nos alejamos, Él no se acerca. Tenemos que acercarnos nosotros a Él y a su nombre. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Y a su nombre. Es tiempo que recuperemos la conciencia y entendamos que necesitamos volver a Dios. Necesitamos volver a la verdad. Necesitamos llenarnos del Señor. Termino con el versículo 17, hermano. Dice el versículo 17. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. A su nombre. Este hombre por fin entendió lo tonto que había sido, hermano. Este hombre por fin comprendió el fracaso que le había causado abandonar al Señor. ¿Por qué sigues viviendo como tonto? ¿Por qué sigues siendo payaso del diablo? Vuélvete al Señor y acércate a Él. Deja de buscar el mundo y acércate al Señor. Tienes que volver a su presencia.
Jeremías dijo en el 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En otras palabras, cuando te vuelvas en sí y me busques, me vas a encontrar. Cuando vuelvas en sí y quieras salir de esa posilga, te voy a restaurar. Cuando vuelvas en sí, yo me voy a acercar y voy a sanar tu corazón, y a su nombre. Póngase de pie, hermano, porque no quiero que se aburra. A Dios sea la gloria. Cuando este hombre regresó, el Padre